Vamos a empezar la segunda charla que es parte de las jornadas de formación de laicos que como bien sabéis, pues empezaron ayer y versan sobre la vocación de los laicos, ¿no? Reflexionando sobre esa vocación que tenemos desde el bautismo. Voy a hacer una pequeña presentación de Ignacio. Es presbítero diocesano de la Archidiócesis de Madrid, ha estudiado Historia de la Iglesia y Teología Moral, es doctor en Teología, dando clases en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid, en la Universidad Pontificia de Salamanca y en otros centros. Tiene algunas publicaciones sobre doctrina social de la Iglesia y pastoralmente es el consiliario de la Comisión Justicia y Paz de Madrid y director de la Escuela Diocesana de Formación Social. Y además colabora en el Centro de Tratamiento de Adicciones de Cáritas Madrid. Pues, Ignacio María, de nuevo reiterarte el agradecimiento y cualquiera, pues, puedes comenzar. Pues como veo que casi todos estéis ahí, digo, aquí toca menos Espíritu Santo. No, es que es la primera vez en la Iglesia que veo más gente en la izquierda que en la derecha. Digo, a ver si hay por ahí alguna cosa y yo me la estoy perdiendo. Buenas tardes y muchísimas gracias por haber venido. Es necesario que los buenos no hagan nada. Y entonces dije, es necesario que los buenos no hagan nada. Y entonces dije, oye, pues... Y pensé que a lo mejor también en la Iglesia nos pasa eso. Como no puedo arreglar el mundo, ¿para qué voy a hacer algo? Y luego me quejo, qué mal está el mundo. Con San Pío V vivíamos mejor. Pero claro, si es que para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Ha sido el mejor teólogo de la Iglesia en el siglo XX, Ángel Rahner, ¿no? Rahner. Y Karl Rahner, que era un eminentísimo teólogo jesuita, él en un libro que se llama Cambio Estructural en la Iglesia, en el año 1969, ya decía lo siguiente: Dios y el diablo parecen andar en el detalle, pero la predicación eclesiástica se mueve en lo inconcreto. Y me acordé que hace poco, hablando con el hijo de unos buenos amigos míos, me decía, Ignacio, yo he dejado de ir a la iglesia porque siento que lo que me cuentan no tiene nada que ver con mi vida. Y dices, vamos a ver, que me lo expliquen. ¿Cómo es posible que si los cristianos vivimos en el mundo y estamos todo el día en el mundo, alguien diga que no voy a la iglesia porque lo que dicen allí no tiene nada que ver con mi vida? Y entonces me pregunté, a lo mejor además de estar presente, la pregunta es si estamos y si lo estamos, ¿cómo lo estamos? Porque a lo mejor estamos como una sombra, ¿no? Que no deja ni marca ni huella, ni hace ruido. Y entonces empecé a pensar que lo que me había pedido Jesús, digo, oye, pues Jesús tiene más razón que un santo, no solo por el nombre, sino porque dices, oye, pues la cosa a lo mejor está interesante, ¿no? Y me pregunté, bueno, pero a lo mejor esto es cosa de anticlericales. Esto es los enemigos de la Iglesia, la conspiración judeo-masónica. Mirad, había un intelectual francés, Jean Guénot, que allá por los años 30 del siglo XX, hablando de los cristianos, decía, cristianos extraños, esas almas bellas a quienes el compromiso les parece siempre una auténtica ordinariez, constituyen algo así como una cofradía de los ausentes. Y se me vino a la memoria una experiencia personal. Hace muchos años, yo tenía pelo, hay fotos, que dándose una charla como esta, con gente como vosotros, pues todos gente normal, la iglesia de a pie, gracias a Dios, ¿verdad? Que somos todos. Al acabar de hablar, una señora levanta la mano y muy respetuosamente me dice, padre, ¿y usted que se dedica a estudiar estas cosas, usted reza? Porque para ella esto era incompatible con rezar. Porque como luego ella dijo, todo el mundo sabe que lo de Dios es lo de las almas y lo del mundo, lo del diablo. Con lo cual, a uno le entra así como la sensación de decir,
a lo mejor no es cosa de de anticlericales, ni de conspiraciones judeo-masónicas. A lo mejor es que nosotros solitos la estamos liando. Y no precisamente liándola en la buena dirección. Un poeta, escritor francés, Charles Péguy, un hombre en su juventud muy alejado de la Iglesia, que luego se convirtió. Este hombre murió en el año 1914 en la batalla del Marne, ahí en la Primera Guerra Mundial, y se convirtió en un católico profundísimo, un hombre verdaderamente apasionado por Jesucristo y por la Iglesia. Y en un escrito suyo dice: no me gustan los beatos, los que creen que son de la gracia porque no tienen fuerza para ser de la naturaleza, los que creen que están en lo eterno porque no tienen el coraje de lo temporal, los que creen que están con Dios porque no están con el hombre, los que creen que aman a Dios porque no aman a nadie. Y él añadía: por no pertenecer a su tiempo, creen que pertenecen a la eternidad. Como no tienen coraje para ser el mundo, creen que son de Dios. Os voy a hablar ahora de los cartujos. Todo el mundo sabe lo que son los cartujos, ¿verdad? Los funda San Bruno en el siglo XI, hacen voto de soledad, de silencio, de obediencia, de castidad, hacen voto de celda. El anterior gran prior de la Cartuja de los Alpes, el que está ahora es el que le sucedió, porque ya ha muerto, el padre Marcelín Teubes, en una entrevista que le hizo a la televisión holandesa, le preguntaron que cómo habían vivido ellos lo del 11S, lo de las Torres Gemelas. Y él dijo que con muchísimo dolor. Y entonces el periodista le preguntó: pero bueno, ustedes que están aquí encerrados en la Cartuja, olvidándose del mundo, ¿cómo se enteraron? Y él contesta: si nosotros los cartujos nos hubiéramos metido en la Cartuja para olvidarnos del mundo y de los problemas del mundo, nuestra vocación sería muy miserable. Así dijo, cito textualmente: nuestra vocación sería muy miserable. Pero hombre, pertenecemos a la Católica España, ¿verdad? Bueno, pues fijaros, aquí como ya casi todos hemos cumplido los 14 años, menos unas poquitas que veo de repugnante juventud, ¿recordáis al cardenal Herrera Oria? Bueno, pues el cardenal Herrera Oria en el año 50 decía que en la conciencia española hay un fallo tremendo. Decía que entre los grandes defectos del catolicismo social español es que era muy pobre en virtudes sociales. Eso lo decía en el año 56. Y en el año 61 decía que la quiebra más honda del catolicismo hispano es la deficiente formación de la conciencia social. Y decía que parece que a todos nos gusta lo de la caridad, pero dice: el grupo numeroso de patronos y propietarios que cree practicarla no ha pasado del paternalismo, porque les gusta la caridad, pero no así en el orden de la justicia social. Y resulta que 30 años antes, el año 1931, el Papa Pío XI, en la encíclica Quadragesimo Anno, dijo que las dos patas sobre las que se tiene que apoyar la organización cristiana de la sociedad es la caridad social y la justicia social. Y claro, entonces uno se pregunta dos cosas. ¿Qué relación puede haber entre caridad y justicia? El Papa Pablo VI, en el año 1968, en agosto, se dio un paseíto por Colombia y el 23 de agosto de 1968, en la ciudad de Medellín, dijo que la justicia es la mínima medida de la caridad. Ser justos es el mínimo amor que le debemos al prójimo. ¿Y dónde se libra la batalla de la justicia? En la sociedad, en el mundo de la política, en el mundo de la economía, en el mundo del asociacionismo. Ahí es donde se libra la batalla de la justicia. ¿Sabéis cuál era el termómetro que decía Juan Pablo II que teníamos que usar para medir la justicia de una sociedad? La justicia salarial. Es y debe ser la persona humana, la cual, por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social.
¿Cómo vamos a servir al ser humano si no estamos en la vida social, que es una absoluta necesidad del ser humano? No hay ni un solo acontecimiento en la vida de Jesucristo fuera de la experiencia comunitaria. Jesús nace fruto de un diálogo, ¿verdad?, entre María y el ángel. Y Jesús nace en el seno de una familia. Y Jesús comienza su vida pública leyendo al profeta Isaías en una sinagoga, en un contexto comunitario. Y enseguida llama a Pedro, a Juan, a Santiago. Y en los momentos nucleares más importantes de la vida de Jesús nunca está solo. El Tabor, Pedro, Santiago y Juan. El Huerto de los Olivos, Pedro, Santiago y Juan. La cruz, las tres Marías y Juan. La última cena, todos los colegas. Pero es que a veces parece que queremos ser más cristianos que nuestro Señor Jesucristo. Pero esto, claro, todo el mundo sabe que el Concilio Vaticano II fue un concilio sospechoso. Bueno, hay quienes incluso que dicen que no fue un concilio verdadero. A mí un profesor que luego ha llegado a ser arzobispo en el seminario me dijo que, hombre, teniendo en cuenta que Juan XXIII ya era mayor, a lo mejor habría que anular el concilio. Yo no miento. Bueno, vámonos a la Santísima Trinidad. Dice el Catecismo en el número 292 que la creación es la obra común de la Santísima Trinidad. Toda la creación. Renunciar al compromiso político, al compromiso social, al compromiso económico, sería como decir, hay una parte de la creación de la Santísima Trinidad que no va conmigo. Pero en el 299 dice, creada en y por el Verbo eterno, imagen del Dios invisible, la creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamada a una relación personal con Dios, porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada, toda la creación. La Iglesia ha debido en repetidas ocasiones defender la bondad de la creación, comprendida la del mundo material. Os cuento una anécdota histórica que nos puede ayudar a descubrir lo terrible de olvidarnos de estas palabras. En el siglo XVIII se produce desde el centro de África dos movimientos migratorios tremendos de esclavos. Es migración forzosa, esclavizada. Uno hacia los países árabes, que fue la más numerosa, y otro hacia América. Imaginaros en qué condiciones transportaban a los esclavos, a las personas esclavizadas en los barcos negreros, en el puerto de Boston, en el norte de Estados Unidos, 24 horas antes de ver las velas del barco en el horizonte, 24 horas antes, sabían que venía un barco cargado de esclavos por el olor que traía la brisa. Pero claro, ¿sabéis cuál era el problema? Entre otros, que cuando esos barcos pasaban por las islas de Cabo Verde a cargar agua potable, agua dulce, verduras, frutas, alimentos, los buenos franciscanos que había allí solo se preocupaban de si aquellos esclavos estaban bautizados, porque como todo el mundo sabe, el cuerpo es del mundo y el alma de Dios. Hasta que, fijaros, Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor, en su primera encíclica, que ahora se cumplen 45 años de ella, la Redemptor Hominis, dice: el hombre es la unidad de cuerpo y alma. Una unidad que no se puede romper. Y como mucho esto lo tenemos aquí, pero luego con nuestra vida lo divorciamos. Porque luego seguimos actuando como si el cuerpo fuera una cosa y el alma otra. Pero somos unidad de cuerpo y alma. La propia Biblia resulta que Dios está atento a los problemas de su pueblo, a problemas económico-políticos.
El pueblo de Israel estaba en Egipto como un pueblo inmigrante, trabajando de albañiles en la construcción civil. Y cuando a Ramsés II se le acababan los dineros y tuvo miedo de que se le fueran, dijo, pues ahora los esclavizo. Y resulta, nos dice el libro del Éxodo, que eso a Dios no le gustó ni un pelo. Y resulta que el profeta Amós, cuando ve que gente que se llamaba creyentes se desentendían del mundo, pues las puso no precisamente de guapas y bonitas. Y en el Evangelio de Marcos, cuando la gente tiene hambre, no pica en el anzuelo que le echan los apóstoles, Señor, despídeles, que es tarde y son muchos. Dice, no, dadles vosotros de comer. Hoy en día el dadles de comer pasa por las estructuras sociales, económicas y políticas. Lo dice el Papa en la Fratelli Tutti y lo ha dicho en otros lugares. Obra de amor cristiano es que si hay un riachuelo que cruza el pueblo, cargar en brazos a la abuelita que no puede atravesar el charco mojándose y pudiéndose caer, y yo la cruzo en brazos. Es una obra de caridad. Pero también es una obra de amor ir al alcalde y decirle, oye, colega, ¿es que no hay para un puente? Obra de caridad en el siglo XIX era a los obreros que trabajaban 12 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al mes, y que recibían un salario que apenas cubría 2/3 de sus necesidades básicas. Obra de amor era darles limosna. Y resulta que en la Unión de Friburgo, donde estaba lo mejorcito del catolicismo social, había obispos, cardenales, políticos, nobles, profesores, etcétera, etcétera, ya dijeron muy claramente, a lo mejor el problema no es de darles limosna. Habrá que preguntar por qué una persona que trabaja 12 horas al día no recibe un salario suficiente para que no necesite limosnas. ¿Y qué ocurre si nosotros nos quedamos fuera de esos lugares de debate? Ay, no, un sindicato, eso no es de Dios. ¿Sabéis? En el año 1900, el número de trabajadores afiliados a los sindicatos católicos cuadruplicaba en número a los afiliados en la UGT. Derecho y deber. Esto no es optativo, ¿eh? Y ahora explicaremos por qué. De contribuir al bien común integral de la sociedad también mediante la política, desde su ser propio y con sus aportaciones específicas. ¿Y sabéis por qué esto no es optativo? Porque mirad, yo mañana me puedo levantar y decidir teñirme el poco pelo que me queda de verde pistacho. O puedo decidir llamar a la puerta de un monasterio y querer ser benedictino. O Dios no lo quiera, me puede dar por secularizarme. Señor, no lo permitas. Pero hay algo que yo no puedo hacer cada mañana cuando me levante. Ninguno de nosotros lo puede hacer. ¿Y sabéis qué es eso? Dejar de ser ciudadanos. Ninguno de nosotros se puede levantar por la mañana y decir, yo no soy ciudadana. Yo no pertenezco a una comunidad política. Yo no tengo nada que ver con el mundo. Todos pagamos impuestos, todos pagamos la luz, todos respetamos las normas de tráfico, todos estamos sometidos al Código Civil, al Código Penal, al Código Mercantil. Todos cuando abrimos una cuenta corriente en el banco estamos sometidos a la legislación financiera del país. Todos nosotros podemos echar una cosita dentro de una cajita con una raja en medio que se llama urna y echamos un papelito que se llama voto. Y resulta que no hay nada en el bautismo. Os podéis leer el ritual del bautismo desde la primera letra hasta la última letra, donde diga, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por la gracia de Dios ya no tienes que ser ciudadano. Eso no viene en el ritual del bautismo. Con lo cual, estas cosas que nos están diciendo, resulta que no tienen nada en contra de la fe ni de las buenas costumbres. Es más, precisamente por el hecho de ser bautizados, tenemos doble responsabilidad. Por aquello que decía el cardenal Tarancón, precisamente porque somos hijos del cielo, porque somos hijos de Dios, nuestra preocupación por los hombres
es aún mayor, porque nosotros llamamos a Dios Padre. Y como ha dicho el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, estamos llamados a la amistad social. De la fraternidad universal llevan hablando los papas 100 años. Os lo digo por si pensáis en la tentación de que esto de la fraternidad universal es un invento del Papa Francisco, de lo más viejico, de lo más viejico. Pero vamos a retorcer la cosa. ¿Y qué tiene que ver esto con la fe? Ese señor que veis ahí es Juan Era, ya falleció con la pandemia en el año 2020, Juan de Dios Martín Velasco, fue mi rector en el seminario, profesor mío, uno de los mejores fenomenólogos de la religión que ha tenido la Iglesia. Yo creo que en su época él era el mejor en cualquier lugar y en cualquier sitio. Él decía que la fe es una manera peculiar de ser hombre y mujer. Y que esa manera peculiar de ser hombre y mujer viene provocada por el encuentro con el misterio. Y nosotros nos hemos encontrado con el misterio precisamente al encontrarnos con Jesucristo. Y un señor tan poco sospechoso de veleidades raras con la doctrina de la fe, como es el cardenal Gerhard Ludwig Müller, el que sucedió a Benedicto XVI como prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en un libro suyo dice: podríamos decir que Jesucristo es el hombre para los demás. Precisamente por ser ciudadanos del cielo, tenemos que ser cada uno de los bautizados ese ser humano para los demás. Pero como vivimos en sociedades estructuradas, como vivimos en realidades social y humanamente complejas, si me permitís la expresión, yo que tengo familia en México, no podemos hacer esto como si fuéramos la pandilla de Pancho Villa. Precisamente la política, la economía, la organización de la sociedad nos permite participar en ella de manera organizada y eficaz. Es más, Juan de Dios decía que de la fe brota la opción fundamental. Y aquí os he puesto unos textos. Y él decía que la opción fundamental es la opción de la que nacen todas las demás opciones. Es la madre de las opciones, la opción fundamental. En teoría, la opción fundamental de todo bautizado es vivir en comunión con Jesucristo, ¿verdad? Ser otros Cristos. Eso significa ser cristiano, otro Cristo. Si esa es nuestra opción fundamental, entonces yo, preparando esto, me preguntaba, ¿y qué diablos tendrá que ver Dios y Jesucristo con este tinglao? Porque ese intelectual francés, André Gide, él decía, no busques a Dios en otro lugar que no sea todas partes. Bueno, pues aunque os suene muy moderno, de lo más antiguo, luego veréis que esto mismo lo decía San Ignacio de Loyola. Y otro profesor mío, cuando yo era estudiante, Julio Luis Martínez, que fue rector de la Universidad de Comillas, él es profesor de filosofía política y ética, etcétera, etcétera, él habla del valor social de las religiones y de que lo religioso no es un mero sentimiento, ni una emoción, ni una reacción puramente irracional, es una manera de ver las cosas. ¿Sabéis quién dijo que la fe era una manera de conocer el mundo y la realidad? Benedicto XVI. Dice, no podemos pretender que nuestra fe no tenga ninguna incidencia pública, porque no es sino un modo sofisticado de negar la libertad de credos. Y yo ahí, pensando estos días, decía, pues a ver si los propios cristianos nos estamos autocensurando, a ver si nosotros mismos, con una mala concepción reduccionista de lo que es la fe, nos estamos privando del ejercicio de la libertad religiosa, que es que nuestro ser creyente tenga una incidencia pública. Y dice Julio, que es un gran especialista en estas cosas, que las grandes religiones, el judaísmo, el islam, el cristianismo,
no son doctrinas abstractas o místicas para seres al margen de la vida cotidiana o para el alma en soledad, sino proyectos de convivencia humana, propuestas que incluyen cómo procurar el bien de la persona en el seno de la comunidad. Vamos, la imaginación otra vez al poder. ¿Puede haber alguna forma cristiana en la que la caridad no ocupe el lugar central? Yo no conozco ninguna. ¿Puede haber alguna vocación cristiana que no sitúe en el núcleo de su experiencia religiosa y vocacional la Caritas Christi? Es imposible, ¿no? Si tenemos una adecuada visión del hombre, vamos a tener una visión adecuada de la caridad.